Cuando hablamos de sanciones ambientales en Colombia, solemos pensar inmediatamente en la Ley 1333 del 2009. Hoy es el instrumento que utilizan las autoridades para investigar infracciones ambientales, imponer medidas preventivas y sancionar a quienes afectan el medio ambiente. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuál es la historia detrás de esta ley y por qué fue necesaria? En el año de 1974 tuvimos los primeros intentos de regulación, con el decreto 2811, con el famoso Código Nacional de Recursos Humanos. Esta fue la primera gran estructura jurídica ambiental del país. En estos momentos Colombia estaba apenas empezando a reconocer la importancia de regular el uso del agua, el suelo, la fauna y la flora. Este decreto establecía sanciones como multas, suspensiones de obras, demoliciones de construcciones ilegales, pero había un enorme vacío. No existía un procedimiento sancionatorio claro. No decía cómo se debía investigar, qué etapas debía seguir una autoridad, cómo se valoraban las pruebas o qué garantías tenía el presunto infractor. Así como no existía un procedimiento sancionatorio claro, cada entidad hacía lo que creía que era correcto, y así se tenían sanciones, pero no teníamos un camino jurídico para aplicarlas correctamente. En el año de 1984 tenemos avances técnicos, pero sin procedimiento. Surge el decreto 1594 que reguló los usos de agua y los vertimientos. Pero esta norma fue clave porque permitió controlar la contaminación hídrica, pero otra vez se repitió la historia. Se fijaban obligaciones y sanciones, pero no se estructuró un procedimiento administrativo sancionatorio. Y es aquí donde vemos un patrón que se repite durante varias décadas. Colombia creando normas técnicas y sanciones, pero sin un proceso uniforme. Cada autoridad tomaba las decisiones por su cuenta, lo que generaba incertidumbre, arbitrariedad y, en muchos casos, decisiones débiles jurídicamente. En 1991 cambia la situación y con ella el cambio de paradigma. La nueva Constitución reconoce por primera vez de manera explícita el derecho de un ambiente sano y el deber del Estado de prevenir, controlar y sancionar toda forma de deterioro ambiental. Esto obligó a repensar completamente la institucionalidad ambiental. Con la Constitución se crea una base sólida. El ambiente deja de ser un tema técnico para convertirse en un derecho fundamental, colectivo y protegido por el Estado. Sin embargo, aunque el mandato constitucional era claro, seguíamos sin un procedimiento sancionatorio específico. La Constitución decía sancione, pero no decía cómo, y esa tarea quedó nuevamente inconclusa o pendiente. 2 años después, en 1993, se expide la Ley 99, una de las leyes ambientales más importantes en la historia del país. Esta ley crea el Sistema Nacional Ambiental, el SINA, el CAR, el Ministerio de Ambiente, las autoridades urbanas ambientales y otras instituciones encargadas de proteger los recursos naturales. A estas entidades se les asignó la función sancionatoria, pero sin un procedimiento unificado. Cada CAR interpretaba a su manera cómo debía sancionar. Algunas aplicaban el procedimiento de la Ley 1437, otras inventaban etapas, otras sancionaban sin investigación previa. Y por supuesto, esto generaba un problema gigantesco: falta de seguridad jurídica. Muchos procesos terminaban anulados porque violaban el debido proceso o porque no tenían una estructura clara. Así que sí, había una institución, pero no había una hoja de ruta común. Durante la década de los 90 y los 2000, el país creó una enorme cantidad de normas ambientales: vertientes, calidad de aire, residuos peligrosos, ruido de cierre de minas ilegales, pero todas estas eran regulaciones sectoriales. Lo curioso es que todas sancionaban, pero ninguna explicaba cómo hacerlo. Era como tener el castigo, pero no las reglas del juego. En paralelo, las altas cortes empezaron a pronunciarse. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado insistían en que el derecho del debido proceso también se aplicaba en la materia ambiental. Las autoridades debían garantizar defensa, pruebas, recursos y motivación, y eso solo podía lograrse con un procedimiento claro, uniforme y legalmente establecido. Después de décadas de avances y de muchos vacíos, en el año 2009 se expide la Ley 1333, el régimen sancionatorio ambiental, y esta ley cambia absolutamente todo. Por primera vez, Colombia tenía un procedimiento sancionatorio ambiental claro y completo con etapas definidas. Primero la apertura de la investigación, después iba la formulación de cargos, luego iban los descargos, periodo probatorio, decisión y los recursos. Además, regulaban las medidas preventivas, los tipos de sanciones, las facultades de las autoridades, los deberes del investigado y la estructura del acta sancionatoria. En pocas palabras, la Ley 1333 ordenó el caos que había heredado el país durante más de 40 años.
Buen día, vamos a continuar ahora con el tema de la estructura general del procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia. El fundamento general lo vamos a especificar principalmente en la Ley 1333 de 2009, que es la norma que establece el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo para investigar y sancionar infracciones ambientales. Esta estructura se va a componer de tres elementos fundamentales. El primer elemento van a ser las medidas preventivas. Estas son las herramientas que contempla la Ley 1333 de 2009, como ya mencionamos anteriormente, y están reguladas especialmente en los artículos 36 al 40. Estas medidas no son sanciones, sino son actuaciones inmediatas que adopta la autoridad ambiental para impedir que continúe con un daño ambiental. Esta va a evitar la inminencia del riesgo o proteger el recurso natural que está afectado en este caso. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que estas medidas tienen un carácter precautorio y no requiere un proceso sancionatorio previo. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que estén debidamente motivadas, ya sea por las leyes, en este caso que ya hemos regulado, van a estar protegidas en sí. Estas medidas preventivas se encuentran basadas en la suspensión inmediata de actividades que pueden causar un daño ambiental, en el decomiso preventivo de productos, elementos o equipos, en una clausura temporal de establecimientos y en la imposición de sellos o cerramientos. También es importante resaltar que estas medidas se aplican incluso antes de determinar si existe responsabilidad, porque su finalidad es evitar un daño mayor o preservar el medio ambiente mientras continúa con una investigación pertinente. Asimismo, en la Ley 1333 de 2009, en el artículo 34 nos va a hablar sobre los costos de la imposición de las medidas preventivas. Los costos en que incurre la autoridad ambiental con ocasión de las medidas preventivas, tales como transporte, almacenamiento, seguros y entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. En el artículo 35 nos van a hablar sobre el levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o de petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas de que éstas originaron dicho daño. Ahora vamos a hablar sobre la infracción ambiental. Este es el comportamiento que vulnera las normas ambientales y que genera la apertura del proceso sancionatorio. Entonces, en la Ley 1333, en el artículo quinto, define la infracción como toda acción u omisión que contravenga de las disposiciones ambientales. Aquí se va a considerar infracción ambiental cuando se realizan actividades sin licencia ambiental, se incumplan planes de manejo ambiental, se generen vertimientos, emisiones o residuos sin autorización, se afecte la fauna, flora y el ecosistema en sí protegido. El decreto 1076 de 2015, que se compila todo el derecho ambiental, y el Código Nacional de Recursos Naturales de 1974, el decreto 2811, complementan los tipos de conducta que pueden constituir las infracciones. También la Corte Constitucional, en la sentencia C-595 de 2010, destacó que las infracciones ambientales deben entenderse dentro de un modelo de responsabilidad objetiva. Esto quiere decir que no es necesario demostrar la intención del infractor, sino la afectación real o el potencial en sí del ambiente. Ahora vamos a continuar con las sanciones ambientales. Estas son medidas correctivas impuestas por autoridades a quienes infringen las leyes ambientales, con el fin de proteger el medio ambiente, de disuadir malas prácticas y fomentar la responsabilidad. Las sanciones varían desde las multas hasta medidas más drásticas como la clausura de actividades, arresto administrativo y la revocación de licencias. Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento normativo y promover la sostenibilidad. Se pueden dar por medio de multas diarias, que estas pueden ser fijas o sucesivas, dependiendo del incumplimiento. La Corte Constitucional, en la sentencia C-032 de 2012, resalta que deben ser proporcionales al daño causado. También hay un cierre temporal o definitivo del establecimiento. Este es aplicable cuando la actividad genera o puede generar un daño muy grave. También está la revocatoria y la suspensión de las licencias. Este puede ser con demolición de obras, el decomiso definitivo y la obligación de realizar obras de compensación o restauración. Todo esto se impone mediante un acto administrativo motivado, que debe
respetar el debido proceso y debe estar conforme al artículo 29 de la Constitución Política. También así, el Consejo de Estado, en la sentencia 12 de julio de 2018, reafirmó que estas sanciones no son automáticas, requieren investigación formal y las pruebas suficientes para realizar una de ellas. A continuación veremos cuáles son las etapas del procedimiento sancionatorio ambiental. Las nombraré y después las explicaré. Primero, indagación preliminar o verificación inicial. Segundo, apertura del proceso sancionatorio. Tercero, formulación de cargos. Cuarto, descargos y solicitud de pruebas. Quinto, práctica de pruebas. Sexto, alegatos de conclusión. Séptimo, decisión final o acto administrativo sancionatorio. Octavo, recursos administrativos, donde veremos la apelación y reposición. Y noveno, ejecución de la sanción. La primera etapa es la indagación preliminar. Aquí, la autoridad ambiental verifica si realmente hay una posible infracción ambiental. Se realizan visitas, inspecciones, toma de muestras o solicitudes de información. Esta etapa se apoya en el decreto 2811 de 1974, que es el Código Nacional de Recursos Naturales. Esta norma le da a las autoridades la facultad de inspeccionar y vigilar actividades que puedan causar daño ambiental. Sin estas facultades no sería posible iniciar el proceso. La segunda etapa es la apertura del proceso sancionatorio. Aquí es donde la autoridad encuentra indicios suficientes para expedir un auto de inicio. En este documento se describen los hechos, se señalan las posibles normas violadas y se abre formalmente el proceso. Esta etapa está respaldada por la Ley 99 de 1993, que creó el Sistema Nacional Ambiental. ¿Pero para qué sirve esta ley? Esta ley sirve porque define qué entidades tienen competencia para investigar y sancionar infracciones ambientales, y gracias a ella la autoridad puede iniciar el procedimiento. La tercera etapa es la formulación de cargos. En esta etapa, la autoridad formula oficialmente los cargos, es decir, identifica qué conducta constituye una infracción y presenta las pruebas que la sustentan. Aquí se aplica la resolución 0316 del 2021, que establece cómo deben estructurarse los actos administrativos. Esto garantiza que la formulación de cargos sea clara, motivada y jurídicamente válida. La cuarta etapa es la de descargos y solicitud de pruebas. En esta etapa, el presunto infractor tiene la oportunidad de defenderse. Puede presentar descargos, aportar sus propias pruebas o solicitar las que considere necesarias. Esta etapa está protegida por el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, que consagra el derecho al debido proceso. Este artículo garantiza la defensa, la contradicción y la igualdad de armas. La quinta etapa es la práctica de pruebas. En esta, la autoridad ambiental practica las pruebas necesarias, como son visitas técnicas, peritazgos, monitoreos, informes y análisis especializados. Esta etapa se respalda en la resolución 0371 del 2018 de la ANLA, que regula los procedimientos técnicos para inspecciones, toma de muestras y verificaciones ambientales. Gracias a esta norma, las pruebas se realizan con criterios técnicos confiables. La sexta etapa son los alegatos de conclusión. Una vez finalizada la etapa probatoria, las partes pueden presentar sus alegatos de conclusión. Aquí se exponen los argumentos finales antes de que la autoridad decida si es culpable o no. Esta etapa está representada por la Ley 1437 del 2011, conocida como el Código de Procedimiento Administrativo, específicamente en el artículo 40. Esta ley exige permitir alegatos antes de una decisión definitiva, garantizando transparencia y participación. La séptima etapa es la decisión final o el acto administrativo sancionatorio. Aquí la autoridad toma la decisión de archivar el proceso o imponer sanciones como multas, cierres, decomisos o medidas de restauración. Para esta etapa es clave la resolución 1555 del 2020, que establece cómo deben graduarse las sanciones dependiendo del daño, la reincidencia y otros factores. Así se garantiza que la sanción sea justa y proporcional. La octava etapa son los recursos administrativos. Si la persona
fue sancionada y no está de acuerdo con la decisión, puede interponer recursos como reposición y apelación. Esta etapa se fundamenta en los artículos 74 al 79 de la Ley 1437 del 2011, que regulan cómo impugnar decisiones administrativas. Esto asegura que las decisiones puedan revisarse. Y la novena y última etapa es la ejecución de la sanción. Finalmente, si la decisión queda en firme, se procede a ejecutar la sanción. Esto incluye cobrar multas, ordenar cierres o exigir medidas de restauración ambiental. Para esta etapa se aplica la Ley 1066 del 2006, que faculta a las entidades públicas para hacer cobro coactivo de multas impagas. Gracias a esta ley, las sanciones ambientales pueden hacerse efectivas. Y bueno, estas son las principales etapas del procedimiento sancionatorio ambiental y las leyes que respaldan cada una. Entender este proceso es clave para proteger el ambiente y garantizar que quienes causan daño respondan legalmente. Muchas gracias.